tenemos un informe para recordarlo y vamos a hablar con dos especialistas en dónde estamos y si este tipo de campañas, además motorizada desde una municipalidad, son peligrosas o es asumir una nueva realidad en cuanto al consumo de drogas. A ver, quiero ver el informe primero y después ya los presentamos y avanzamos en este tema. La Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Morón publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve la entrega de folletería durante un evento recreativo, cultural y solidario denominado La Minga, organizado por la comuna. En los folletos se lee el siguiente texto: si vas a consumir, acordate de estos consejos. Porro prensado, mejor flores, conseguilo de fuentes confiables. Cocaína, pastillas, anda de a poco y despacio. Toma poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Se lee. Si te detienen, tenés derecho a un abogado. En el mismo folleto se despliega otra parte donde se publican como contactos útiles los teléfonos del Cedronar 141, SAME 107 y CPA Morón 752-25846. Acércate al stand de Juventudes. Promocionaban personas con remeras rojas y negras con la inscripción. ¿Hay consumo de drogas no problemático? Lo que ocurre es que nos estamos basando en lo externo y no nos preguntamos por qué. ¿Por qué vemos este consumo masivo de drogas? ¿Por qué la adicción en nuestros tiempos es el mal de nuestros tiempos? Nadie se pregunta sobre eso. Todos estamos viendo si hay reducción en el año, si más o menos dosis. ¿Y por qué, doctor? Pero nadie se pregunta el por qué. ¿Por qué antes no había esto y por qué ahora sí? Bien, salimos de una... ¿No había o no hablábamos de eso? Antes, en generaciones anteriores de nuestros abuelos, esto no se veía, no se naturalizaba. Las drogas que conocemos hoy. Las adicciones en este sentido, y con todo el daño que esto generan las drogas más potentes, como recién lo decía el señor Varela, que con una sola pastilla, digamos, ya fue letal. Bueno, esto no había antes. Es muy importante que como sociedad nos preguntemos cuáles son las causas que nos está llevando a este consumo masivo. ¿Por qué la adicción es el mal de nuestros tiempos y no de otros tiempos? Bien, eso creo que es lo más importante porque es abordar la raíz del problema. Respondiendo al interrogante, bueno, salimos de familias patriarcales donde el padre era la autoridad por excelencia y de esta manera, bueno, los hijos salían con una internalización de esta autoridad de los padres donde se obedecía a rajatabla a las normativas familiares. Esto a su vez hacía que las personas puedan comportarse sanamente en sociedad. No obstante, esta figura patriarcal de alguna manera fue desplazada por las nuevas generaciones en un sentido contrario. Y este sentido contrario tiene que ver con lo opuesto. Es decir, los padres ahora, muchas veces escucho en mi consultorio decir a los padres, bueno, yo voy a hacer lo que mis padres no hicieron conmigo. O la libertad que yo no tuve, yo se la voy a dar a mis hijos. Recuerdo una madre que decía, bueno, yo les dejo que fumen tranquilamente a mis hijas de 14 años de edad, 15 años de edad en la casa porque mis padres fueron muy represores conmigo. Bueno, claramente vemos un sentido de compensación en esta madre que es de alguna manera lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Los padres están siendo relativistas, no asumen su rol de padre y esto está teniendo un efecto... Pero se puede ser, y le pregunto a ambos, porque es muy difícil, incluso ahora muchos padres están mirando y dicen, pero yo le digo que no fume, que no tome, que no se drogue. Y me dicen que por ser represivo lo que voy a lograr es que fume, que tome y que se drogue. Hay dos causas centrales en la adicción, en la instalación de la adicción en los jóvenes. Uno tiene que ver con la ausencia del rol de los padres, es decir, los padres ausentes, digamos, pueden estar las figuras presentes, físicas de los padres, pero no su rol, ¿sí? Y el otro extremo tiene que ver con una presencia de los padres, pero una presencia excesiva, que también es una forma de abandono. ¿Qué significa una presencia excesiva? Sobreprotección, que son los casos más recurrentes. Las madres, por ejemplo, que se escucha mucho decir en mi consultorio, recibo muchísimas madres que dicen, si yo le di todo a mi hijo, a mi hija. Lo que estamos diciendo acá. Hay dos factores centrales. Uno tiene que ver con la célula social, es decir, con desde lo social, de alguna manera, ahí vemos una puesta en evidencia de este caso de Morón, sí, donde el municipio mismo está induciendo al consumo a la población. Claramente este intendente no es consciente del rol directivo que tiene a la sociedad, del rol conductor, y este rol tiene que ver justamente con la autoridad, con impartir normas. No se puede relativizar,
Acá se está desdibujando la frontera entre el bien y el mal. De alguna manera viéndolo al mal de manera relativa, como diciendo, bueno, un poco está bien, y no, lo que está bien y lo que está mal. No existen términos medios en este sentido. ¿Se pone? Yo creo que a partir de, ustedes dieron un ejemplo de lo que pasó acá, este es un ejemplo para mí mucho más potente de una situación de esta característica, es como que el Estado empieza a admitir que tiene la batalla perdida. Hay un reconocimiento del fracaso, claramente, sí. Otra cuestión que no se está teniendo en cuenta acá es el fenómeno de tolerancia. Lo que ocurre es que no se puede reducir el daño como diciendo, bueno, un poquito nada más, porque se está desconociendo la adicción del... Perdón, pero la legislación en este país te permite esa tolerancia. Si vos tomás más de 0,50, estás multado. Si tomás menos de 0,50, no te multan. Y claramente ¿Cuál es la diferencia? Es lo que en un gramo, Sí. la ley te Se canciona. supone que en un gramo está la diferencia entre ¿Entre 49 que el y 50 físico hay diferencia? y bueno, es una cuestión científica la del gramo, pero el sentido es que vos con menos de 0,5 seguís manejando y te manejás tu físico, frenás a tiempo, tenés reflejo y después de 0,5 no. La Si tolerancia no tiene tenés que ver con poner que... alcohol cero, Es que justamente, sería así. y entonces, esperá, y te va a explicar la teoría del doctor, a los de alcohol cero los acusan de política excesiva de reducción de daño, porque ¿qué genera? Conductor responsable, el único que no toma, y los otros 4 nos mamamos totalmente. Fíjate qué lindo. Qué difícil que es encontrar un punto. Él decía que reconocer que la batalla está perdida, ¿no? No es reconocer, sino aceptar el rol que deben asumir tanto el Estado como la familia, que es un rol de autoridad, donde no se debe relativizar. Acá el error está en la relativización, está en esta cosa de desdramatizar un mal, como lo es una droga, En como este lo sentido es una también está eso del adicción. consumo recreativo, es una manera de relativizar, ahora que se plantea tanto el consumo recreativo de sustancias como si hubiera un consumo que está bueno, que no hace nada y otro que no. ¿O no? El consumo de drogas, sea mucho o poco, viene a tapar un vacío en la persona. Entonces es muy importante que nos preguntemos por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo que este vacío emocional, interior, de alguna manera se está queriendo llenar con droga? Esa es la pregunta central que nos deberíamos hacer. ¿Por qué la persona necesita consumir? ¿Para qué? Sí, Yo le quiero agradecer, quiero dejar una última reflexión sobre el cierre en relación a este tema, en relación a qué momento estamos atravesando, qué hacer, porque usted habló de los padres, muchos padres pueden estar mirando, pueden verse Sí, preocupados. mi recomendación, yo trabajo mucho con los padres, con mis pacientes, pero también con los padres sobre todo, porque los padres deben ejercer su rol de padres. Es muy importante entender de que la personalidad de los hijos no es una casualidad, no es un azar, sino tiene que ver estrictamente con el vínculo con los padres. El rol de autoridad, de entender de que los padres no son los amigos de los hijos, sino son padres y deben ejercer su rol normativo, de poner normas, de dialogar con los hijos, es muy importante, porque este sistema de autoridad que primero está afuera de los hijos, luego se va a internalizar, es decir, que los hijos van a ir interiorizando lo que está afuera, pero si esto no está afuera, desde un primer momento no se puede interiorizar ningún sistema de normas, y si no hay ningún sistema de normas inscripto en la mente, en el aparato psíquico, la persona funciona sin normas. Es decir, da riendas sueltas al placer, a la satisfacción, como si todo estuviera permitido. Esa es una de las causas más recurrentes en el consumo de drogas. Víctor, gracias.